Hola, hoy vamos a analizar a fondo unos documentos legales. Tenemos una sentencia de la Suprema Corte, el amparo directo en revisión 242-2023 y el voto particular de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. La historia sucede en 2019 en el Estado de México. El dueño de un negocio empieza a recibir llamadas diciendo que eran del cártel Jalisco Nueva Generación y exigiendo derecho de piso. Amenazan a la familia, la víctima denuncia y detienen a 4 personas. A estas personas las condenaron a 40 años de prisión por el delito de extorsión agravada y uno de ellos llevó el caso hasta la Suprema Corte. La idea hoy es entender por qué la Corte decidió revisar esta pena altísima. Primero, el camino legal fue la condena inicial, luego la apelación la confirma, después un primer amparo que les niegan y al final este recurso de revisión ante la Corte. Y el punto central era si esos 40 años de cárcel por extorsión agravada bajo ciertas circunstancias, como lo de hacerse pasar por miembros de un grupo delictivo y la amenaza para entregar dinero. Y también si esa pena violaba o no el artículo 22 de la Constitución. La razón es que este artículo prohíbe penas inusitadas, trascendentales, excesivas y sobre todo establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, o sea, lo que la ley protege. Y la proporcionalidad busca ese equilibrio. Es la adecuación entre qué tan grave es la pena y qué tan grave fue el delito. Pero ¿cómo se mide? ¿Cómo decide la Corte si 40 años es proporcional? Bueno, pues la Suprema Corte ha desarrollado una metodología. Usa una comparación, lo que significa que la Corte mira el sistema legal, en este caso el Código Penal del Estado de México, y compara la pena del delito de extorsión agravada con las penas de ese mismo código de otros delitos parecidos que protejan bienes jurídicos similares o que se consideren de importancia parecida. Busca si hay coherencia en la escala de castigos que el propio legislador local diseñó. La Corte revisa si las penas son coherentes entre sí para delitos de gravedad similar. O sea, no se ponen a comparar con lo que dice un filósofo o con Alemania, sino con las propias reglas del juego del Estado de México. La Corte respeta la libertad del legislador para definir su política criminal, pero esa libertad tiene un límite, la Constitución. Y esta comparación es una forma de verificar si se respetó ese límite, si el sistema de penas es racional. Que un delito sea muy grave puede ser un factor para que el legislador suba las penas, pero dicha libertad no justifica imponer penas que rompan la lógica y la proporción dentro del mismo sistema penal. La Corte aplicó esa comparación a este caso de extorsión y determinó que esa pena mínima de 40 años, que además podía llegar hasta 70 e incluso prisión vitalicia, era desproporcionada. La compararon con otros delitos dentro del mismo código, por ejemplo, el secuestro express o algunas formas de privación ilegal de la libertad, delitos que también son serios y que protegen bienes jurídicos igual o incluso más importantes, como la libertad personal de forma más directa, y encontraron que esos delitos tenían penas máximas o mínimas significativamente menores. La conclusión fue revocar la sentencia del tribunal colegiado que había negado el amparo y concederlo. Esto implica que el tribunal tiene que dictar una nueva sentencia, pero al hacerlo ya no puede aplicar esa pena mínima de 40 años porque la Corte la declaró inconstitucional, por lo que tendrá que ajustarla. Por eso la Corte ordenó aplicar la penalidad anterior que estaba vigente antes de la reforma que subió tanto esta pena. Ok, ese es el panorama de la mayoría. Pero entonces entra la ministra Ríos Farjat y dice, un momento, ese método comparativo no puede ser lo único que miremos. O sea, no basta con ver los números de las penas, no es suficiente para declarar algo inconstitucional por desproporcionado. Ella dice que falta algo. Y eso que falta son las razones del legislador. Hay que entender la política criminal que hay detrás. ¿Por qué el Congreso del Estado de México decidió subir esa pena?
Pues porque ellos conocen la realidad local, los problemas específicos de allá. La ministra argumenta que el Poder Legislativo tiene motivos para haber tomado esa decisión, e ignorarlos es ignorar el problema social real, y el voto particular de la ministra, o sea, en contra, detalla esas razones legislativas. El legislador buscaba bajar la incidencia de la extorsión agravada, que era altísima, y consideró también agravantes, por ejemplo, que lo cometan grupos delictivos, que usen violencia, que las víctimas sean vulnerables. O sea, todo eso lo puso el legislador sobre la mesa. La perspectiva de la ministra es, ok, la pena es alta si la comparas, pero si ves por qué se puso, considerando la gravedad del problema que se quiere atajar, se vuelve razonable y proporcionada. Y aquí viene algo interesante. La ministra advierte dos consecuencias desafortunadas si los jueces se quedan solo con la comparación numérica. La primera es que podría incentivar a los legisladores a subir todas las penas de delitos similares solo para que ninguna destaque y parezca desproporcionada. Y la segunda es que se mantengan penas bajas en delitos graves solo para que cuadren en la comparación con otros delitos. Entonces, resumiendo la postura disidente, la proporcionalidad no se mide solo comparando artículos del código. Hay que ponderar si esa pena se justifica, aunque sea alta, por la necesidad de combatir un problema social grave. Lo que nos deja una reflexión final en esta búsqueda de justicia y penas adecuadas, que sería la siguiente: ¿cuánto peso le damos a la coherencia interna del sistema, a la comparación y cuánto a la intención legislativa de responder a urgencias sociales concretas? ¿Dónde encontramos ese equilibrio? Muchas gracias.